Gracias por invitarme a este seminario tan importante con un tema que es clave. Y le doy las gracias a ADN, a Helen, a Jeffrey por invitarme a hablar de este tema. Y también quiero reconocer la presencia en el salón de dos personas que están lidiando con este tema constantemente. Uno es el doctor René Bolio, de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, que es una organización que está al frente de la lucha por la libertad, por la democracia, por la verdad, frente a la influencia tanto China como Rusia en México, y Luis Zúñiga, con el cual hemos desarrollado un trabajo constante en esa dirección. Si ustedes me permiten, yo quisiera, antes de entrar en lo de Cuba, hablar de esta excelente presentación que ha hecho Jeffrey Shapiro, porque yo les quiero hacer tres aportes en esa dirección. Número uno, detrás de todo esto, quizás no hay una ideología, pero sí hay una teoría. Una teoría de cómo desestabilizar y romper los vínculos internos de la hegemonía occidental. Esa teoría la formula un individuo que ha adquirido una fama casi legendaria, que es Alexander Dugin. Dugin, en su obra, señala, número uno, la necesidad de una estrategia post-ideológica rusa que fuera más allá de los antiguos entornos de la Guerra Fría hacia la nueva realidad de Rusia. Y que esta estrategia tenía que abarcar un frente muy amplio de todo aquello que se opusiera a la hegemonía de la élite, de lo que él llama la élite angloamericana que gobierna el mundo. La Unión del Atlántico, que es como él se refiere. Dice, básicamente, los ingleses con su influencia en Europa, los americanos con su influencia en el resto del mundo, han estado gobernando un mundo donde durante 150, 200 años hay que romper eso. ¿Cómo lo rompemos? Entonces, precisamente lo que plantea Dugin es que el esfuerzo por crear un mundo diferente acabó con la Unión Soviética, quebró la Unión Soviética. Entonces, lo que dice Dugin es, nosotros no podemos crear un mundo nuevo. Eso requiere un nivel de energía y de esfuerzo que no tenemos. Lo que sí podemos hacer es impedir que la élite angloamericana cree o funde su orden. Acaba de lograr la consolidación del orden institucional democrático que empezó después de la Segunda Guerra Mundial. Y para eso, dice él, como bien dijo Jeffrey, la alternativa es un mundo multipolar donde Rusia sea la cabeza. Pero ese mundo multipolar tiene que estar dispuesto a vivir en el caos. Y él dice, el caos es saludable, el caos es bueno, la creación, la belleza, todo viene del caos. Estaba, por cierto, citando a Che Guevara cuando decía eso, a Ernesto Guevara, de que del caos, esto de la dieta fascista, de que el caos viene la creación, viene todo lo bueno, y que Rusia debe promover un caos mundial, una desestabilización permanente en el mundo que impida y desgaste al orden angloamericano. Pero para poder hacer esto, los rusos han percibido una tensión y una narrativa que yo creo que está debajo de la superficie de las cuatro que identificó Jeffrey. Y la narrativa que ellos han identificado, que también existe dentro de Estados Unidos, es la diferencia entre lo que se llama el tradicionalismo o el perennialismo y el modernismo. Sobre todo en la región de América Latina, cuya cultura fundamental sigue siendo el catolicismo. Hay una tensión muy grande internamente entre lo que se llama el modernismo, es decir, incorporar a la Iglesia Católica las formas, los puntos de vista, las perspectivas, la cultura del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que eso implica, y el tradicionalismo, que es defender y mantener lo que ha sido la tradición fundamental católica. Lo interesante es que en todas las culturas del mundo hay una lucha similar entre tradicionalismo y modernismo. En el Islam, en el hinduismo, todo. Entonces Dugin dice, Rusia se tiene que presentar como la nación líder del tradicionalismo, la que defiende una serie de tradiciones y formas de hacer las cosas que son anteriores a y superiores moralmente al modernismo que impulsa Estados Unidos, la élite europea y el Reino Unido. Y esa lucha entre el tradicionalismo y el modernismo, que es muy real, eso no es algo que inventaron los rusos, eso está ocurriendo. Lo vemos dentro de la misma Iglesia Católica, la tensión entre el Papa Francisco y Opus Dei y la Santa Sociedad de San Pío X, por ejemplo, es una tensión real. Pero la inteligencia rusa ha sido
clave en decir, esta tensión, nosotros la operamos, como bien señaló Jeffrey en la presentación, desde la reacción. Voy a aterrizar esto. ¿Qué quiero decir por esto? A Rusia le es muy difícil persuadir a gente en América Latina que una nación poderosa, un estado imperial, como dice Putin que es Rusia, un estado de civilización, está en lo correcto cuando invade un país pequeño como Ucrania. Número uno. Número dos, le es muy difícil a Rusia arguir en contra del valor de los ucranianos, porque en la cultura latina el valor personal es algo fundamental. Lo que sí ha sido muy efectiva Rusia es en crear la visión de que Zelensky es parte del modernismo. Zelensky es parte del woke. Y entonces cuando uno viaja en América Latina te encuentras personas que uno piensa que están anticomunistas, anti-China, anti-Rusia, que te dicen, no, pero cuidado con Zelensky. Zelensky es de los otros, de los que se nos oponen, los modernistas. Él está detrás de la Agenda 2030. Él es parte de ese mundo. Y para poder montar ese argumento, Rusia muy inteligentemente, voy a ver cómo digo esto, la ortodoxia es una denominación cristiana, una iglesia cristiana apostólica, a la cual le tenemos el mayor respeto, pero Rusia muy inteligentemente promueve la ortodoxia, siempre y cuando no sea ucraniana, como una alternativa real al catolicismo vegetariano que está siendo rechazado por muchos en América Latina y en el mundo. Entonces, la promoción de la idea imperial rusa, la promoción de la ortodoxia y desde lugares que no sean Rusia. Desde puntos de influencia de la ortodoxia que no están en Rusia. Por eso esa batalla tan dura que hemos visto en Ucrania entre ortodoxos ucranianos y ortodoxos rusos, eso tiene todo que ver con la política y la identidad y la razón de esta guerra. Han sido muy hábiles los rusos en combinar el apoyo a sus aliados tradicionales, Nicaragua, y fíjense cómo la estrategia de Ortega es muy parecida a la rusa. En Cuba, en Irán y otros regímenes que se le acercan. Y todo es parte de la estrategia esta perennialista de Dugin, de hay un corazón de culturas que se opone a ser cambiadas y transformadas por las corrientes nuevas del mundo occidental que son inmorales, son antihumanas, y eso es lo que Rusia tiene que crear. Y yo creo que el gran avance que ha tenido Rusia en la región es ese. Otro gran avance que ha tenido Rusia es que los embajadores rusos son personalidades y están activos, las embajadas están activas. Y lo que dicen es, nosotros no somos comunistas. Lo que no queremos es que ocurra esto y esto y esto con nuestra familia, nuestra cultura, nuestra civilización. Algunos de los puntos que ellos dicen pueden tener razón. Lo que no tienen razón es que detrás de eso está la manipulación de un Estado imperial que quiere dominar el mundo mediante su visión autoritaria del mundo. Y un Estado extremadamente peligroso como hemos visto. En el caso de Cuba, vemos la cercanía del régimen castrista con Irán, la cercanía del régimen castrista con Rusia a nivel religioso, la presencia del patriarca ortodoxo ruso en Cuba. Todo es el régimen castrista intentando calcar o aproximarse a ese nuevo eje de fundamento religioso, espiritual, cultural que está haciendo Rusia. Porque ciertamente el régimen castrista es un instrumento vital y clave del Estado ruso. Y por cierto, no me viene a la memoria ningún acuerdo entre rusos y americanos que beneficiara al pueblo cubano. Ni el pacto Kennedy-Khrushchev, que fue una maldad de Kennedy, un crimen contra el pueblo cubano lo que hizo Kennedy. Ni el acuerdo por la base de submarinos de Cienfuegos, que también fue un golpe al exilio cubano tremendo. Entonces tenemos toda la razón del mundo de preocuparnos sobre estas conversaciones porque Rusia sabe cuál es su prioridad. Su prioridad es defender al régimen castrista. Por eso yo creo que es tan importante que entendamos las raíces culturales, las raíces religiosas de la estrategia rusa, que en fin de cuentas el Estado ruso es un Estado ruso rápidamente yendo del autoritarismo al totalitarismo. En fin de cuentas lo que tiene es una visión del poder, no una doctrina, no una Putin puede ser antiaborto en un momento dado porque no le conviene a Rusia el aborto por el colapso de la tasa de natalidad rusa, pero no le importa simultáneamente apoyar movimientos pro aborto en cualquier parte del mundo. O sea, aquí no hay un eje moral, aquí hay un eje de poder. Un eje de poder que comprende muy bien el fenómeno religioso, el fenómeno cultural, enfrentándose a universidades americanas y europeas que hace mucho tiempo, bajo la influencia castrista, decidieron que la religión y el espíritu y la cultura no eran importantes en la historia.
que todo era economía. Y están frente a un Estado muy antiguo, con gente muy capacitada que entienden esos detalles, esas particularidades de toda lucha que se remontan a lo cultural y lo espiritual y lo religioso. Así que ese es mi aporte y gracias por invitarme para hablar de esto.